Damos gracias a Dios por este privilegio de predicar su palabra. Y no solo por predicarla, que es un gran privilegio, sino porque también yo estudio, yo aprendo y conozco a Dios al hacerlo. Este título de Pacto de Dios y la corrupción del hombre va muy ligado a una predicación que di antes de las fechas del nacimiento de Jesús en el mes de diciembre, que fue la depravación del hombre y el pacto de Dios. Y para los hermanos que estuvieron en esa ocasión, y si recuerden, porque regularmente tendemos a olvidar las cosas, hermanos, y eso hablo en general. Tomamos como base la lectura, pues el capítulo 6 que acabamos de leer, pero del 1 al 8. ¿Sí? Y también vimos alguna parte del capítulo 4 del mismo Génesis. Y en estos capítulos que les menciono, que vemos como contexto, nos habla Dios al hombre, al día de hoy. Y Dios nos muestra hasta dónde llegó el pecado del hombre para que Dios decidiera poner fin a todo ser humano, destruir la tierra. Dios nos muestra en estos primeros capítulos de la Biblia el resultado de no obedecer la enseñanza correcta del pacto. Y como lo mencionamos aquella vez, Dios se relaciona a través del hombre con pacto. Dios pacta. Y vimos ahí que puede ser entre uno, dos o más personas que involucran o se involucran en el pacto. Y en estos capítulos y versículos Dios nos muestra cómo la tierra, hermanos, iba llenando de maldad, constante maldad. ¿Por qué? Porque olvidaban sus decretos, olvidaban su pacto, se olvidaban de la obediencia que debían de tener a la palabra de Dios. Y también se olvidaban, en este caso, los descendientes de Adán y Eva, las enseñanzas que les dieron ellos. Y esto trajo una crisis espiritual. Después de que cayó Adán y Eva, Dios les dio a ellos la forma en cómo deberían ellos moverse, cómo debían alabar a Dios, cómo debían ofrecer sacrificio a Dios. Adán y Eva lo enseñaron a Caín y a Abel. Y de esto nos habla el capítulo 4. Ellos les dieron las enseñanzas, porque así lo vemos en este capítulo. No lo dice textualmente, ¿sí? Sino que Dios mandó a sus hijos a que debían ofrecer sacrificio por sus pecados. Y si vemos ahí en ese capítulo, vemos un versículo que dice que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. Y más adelante en el Éxodo, esas ovejas, ahora sí ya escrito, dice cómo debían de ser, esos animales cómo debían de ser, gordos, perfectos, sin enfermedad. Pero esto era a través de la enseñanza que Dios les dio a Adán y Eva y que ellos, era su responsabilidad transmitirla a sus hijos. Ese era el pacto que Dios había hecho con ellos. Abel obedece la enseñanza de Dios y la enseñanza de sus padres. Pero ¿qué pasa con Caín? Caín quiere imponer su forma de adorar y va en contra de lo que Dios ha decretado, de lo que ha establecido. ¿Y qué pasa con Dios? No acepta su sacrificio. ¿Qué pasa con Caín? Dice la Biblia que su rostro decayó, se enoja contra Dios. El enojo es contra Dios y si lo quiere llamar coloquialmente, se desquita con su hermano Abel y lo mata. Y esto es como el hombre fue cayendo en esa decadencia espiritual.
y se empieza a corromper más y más. Eso es lo que vimos en aquella ocasión. Ahora vamos a ver lo que habla capítulo 6, pero versículos del 9 en adelante. Y vamos a hablar un poquito de la genealogía de Caín y del hijo que les mandó Adán y Eva, les mandó Dios, Set. En ese mismo capítulo 4 nos dice que Dios le permitió a Caín seguir viviendo. Fíjense, Dios le permitió a Caín seguir viviendo. ¿Cómo? Colocándole una marca en su rostro, en su frente. Y también le permite que tenga hijos. Y Dios recompensa a Adán y Eva teniendo un tercer hijo, Set. Y aquí hay dos líneas, hermanos. Una línea o una genealogía que se rebela contra el pacto de Dios. Y otra línea que decide obedecer el pacto de Dios. Hasta llegar al punto de lo que acabamos de leer en el capítulo 6 de Génesis, de este versículo 9 al 22. Hasta el punto que una de estas genealogías, hermanos, que obedecía a Dios, decide mirar donde no debía mirar. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, porque me permites exponer tu palabra. Primero que nada, Señor, te pido que perdones mis pecados. Te pido también, hermano, Señor, que llegues a las necesidades de mis hermanos. Da alegría donde no la hay. Da certidumbre donde existe la incertidumbre. Da fe, Señor, donde hace falta. Da salud, Señor, donde hay enfermedad. Y en este momento, Señor, también te pedimos por nuestra hermana María Moreno, quien hemos recibido, Señor, información, gracias porque tú la has guardado hasta el día de hoy en esa cirugía. Te la seguimos poniendo en tus manos para que ahora ella pueda recuperarse, tener paciencia, Señor, porque es una recuperación larga y de mucho dolor. Sé con ella, Señor. Pero también te pido por el pueblo aquí presente que avives tu obra, Señor, en medio de estos tiempos. Pero principalmente, Padre Celestial, que el nombre de Cristo sea glorificado. Te lo pedimos en el dulce amado de tu Hijo Jesucristo. Amén. De estas dos genealogías, hermanos, que acabamos de hablar, y específicamente en la de Caín, hay un personaje que la palabra de Dios menciona, Lamec. ¿Alguien sabe quién fue Lamec? Yo no lo sabía, y por eso les digo que estoy contento de que Dios me permita esta oportunidad para estudiar. Es el primer personaje de la Biblia, hermano, que está escrito en la Biblia, genealogía de Caín, que tiene dos esposas. Es el que instituye la poligamia. Ahí lo puede ver en Génesis 4. Dice, y Lamec tomó para sí dos mujeres, Ada y Sila. También vemos que en la Biblia más adelante, y yo tenía ese error, y decía que Gedeón también tuvo muchas mujeres. ¿Sabe cuántos hijos tuvo Gedeón, hermano? 70 hijos. Entonces tuvo muchas mujeres para que haya tenido 70 hijos. Fíjense, de 10 en promedio más o menos. Pero Lamec es el primero, hermanos, que en la genealogía de Caín, que introduce la poligamia. Y no solo eso, hermanos, este hombre arrogante
en el versículo 23 del capítulo 4, les dice a sus esposas que asesinó a un joven porque lo atacó. Viene de la descendencia de Caín, un asesino. Él mata también y arrogantemente les dice a sus esposas, si por Caín se castigó 7 veces, pues por mí me van a castigar 70 veces. Así lo dice la Biblia. Qué arrogante y qué arrogantes nos volvemos por el pecado. El pecado nos hace eso. Y esta genealogía, hermanos, de hombres rebeldes, de hombres independientes de Dios, porque eso es lo que éramos en un tiempo, no les importaba lo que Dios decía, lo que Dios hablaba, lo que Dios decretaba, como veíamos en la mañana. No les importaba. No les importaba el pacto de gracia que Dios estableció. Lo único que les importaba en este momento es satisfacer sus deseos, satisfacer su concupiscencia. Eso es lo que los hombres les deseaban, lo que les importaba. Y eso no es al final de los tiempos o al inicio de los tiempos, no, es al día de hoy también. El pecado es el mismo. Después en el capítulo 5, vemos los descendientes de Adán. Ya vimos de Caín, en este caso a Lamec, y ahora de Set. Después de que Caín asesina a Abel, Dios le da a Adán y Eva otro hijo, Set, y les nació Enoc. Vea por un lado Lamec y ahora vea a Enoc. Y la Biblia dice que Enoc anduvo con Dios. O sea, anduvo con Dios a tal nivel, hermanos, que por la gracia de Dios, no por Enoc, que por la gracia de Dios, que Dios mismo se lo llevó al cielo. Y dice el escritor de Hebreos, ¿para qué? Para que no hubiera muerte. No hubiera muerte, no sufriera el pecado de la muerte, o no sé cómo llamarlo, pero que no sufriera la muerte. Y así lo dice el autor de Hebreos. Y ya tenemos estas dos genealogías, dos vertientes. Pero hermanos, Dios en su maravillosa gracia, como entonamos estos cantos, pactó con el hombre para su beneficio. Para beneficio de usted en este momento, para beneficio mío en este momento. Estudiamos la Biblia de lo que sucedió, pero no quiere decir que en estos momentos no tengamos la misma situación. Y hay algo importante, hermanos, del pacto de gracia. Y es importante que lo joven, niño, señorita, adulto, lo tenga en su mente. El pacto está vigente al día de hoy. El pacto está vigente, el pacto de redención está vigente. El pacto de la ley de Dios está vigente y tiene que ser enseñado a nuestros hijos. Debe ser obedecido. Mencionaba aquella ocasión que si nuestros hijos están en nuestro hogar, ellos deben obedecer. Si nosotros nos guiamos por la palabra de Dios, deben obedecer lo que los padres dicen. Pero también hijos que ya tengan conciencia, que lean la palabra de Dios, que estudien la palabra de Dios. Si nosotros como padres estamos enseñando algo diferente, ustedes deben tener toda la facultad de decirle: papá, estás equivocado. Si yo enseño algo mal,
Si yo voy en mi casa o estoy en mi auto con mi familia y hablo mal de los hermanos, hablo mal de una predicación, hablo mal, me tienen que redarguir con la palabra de Dios. Y mientras esa situación está así, hermanos, porque somos falibles y podemos hablar mal, podemos caer en pecado. Siempre que tengamos a nuestro lado a alguien que nos diga, papá, no es así, la palabra de Dios dice de esta manera. Pero hay que preocuparnos si toda la familia está en acuerdo en desobedecerle a Dios, conociéndola de antemano. Ahí tenemos que estar preocupados. Entonces, este pacto tiene que ser enseñado, tiene que ser obedecido, tiene que ser repetitivo, hermano. Porque el pecado nos hace ineficientes y va a ser principalmente olvidarnos de lo que Dios dice. La palabra de Dios no cambia, no va a cambiar. Y este mensaje, hermano, lo podemos dar en 2 meses más, o los estudios que está dando nuestro hermano Rolando en 1 mes más, y créanme, le estoy seguro que no se va a acordar de lo que escuchamos aquella vez. Por eso Dios nos pide que su palabra debe ser repetida, repetida, y así lo dice Él en su palabra. Así lo dice en el Pentateuco. Que pongamos la palabra de Dios en los dinteles, en las puertas, en la frente, en nuestras manos, para estarnos acordando del decreto de Dios, del pacto de Dios. Nos situamos ahora, hermanos, ya en nuestra lectura bíblica, capítulo 6, versículos 9 en adelante. Ya están ahí las 2 genealogías. Una de ellas, los hijos de Dios, los descendientes de Set. Y como lo dijimos, miran donde no tenían que mirar. Vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, hijas impías, hijas pecadoras, descendientes de Caín. Y deciden quebrantar el pacto y las toman por mujer. Mientras estudiaba esto, salían algunos comentaristas que decían que también estos hijos de Dios, los hijos descendientes de Set, empezaron a la poligamia. Porque no solo tomaron una mujer, tomaron más de una mujer de los hijos de los hombres. Entonces no solo pecaron en ver y tomar las mujeres, sino que tomaron más, una mujer más de las que estaba establecido por Dios. Y la maldad, hermanos, se empezó a multiplicar porque el pacto de gracia, el pacto que tenía que ser enseñado, el pacto que tenía que ser repetido a nuestros hijos y a los hijos en ese tiempo, se empezó a olvidar. Y se dio la espalda a Dios. ¿Qué pudo haber pasado para que estos hijos de Set, hijos de Dios, hermanos, se hayan olvidado de la palabra? Podemos argumentar muchas cosas, pero una de ellas es, se cansaron de seguir la verdad, porque la verdad nos afecta en nuestros pensamientos, en lo que deseamos, en lo que buscamos como hombres, porque los caminos de Dios van en contra de los que nuestros pensamientos hacen. Se cansaron de hacer el bien. Tenían que hacer el bien, y uno del bien es obedecer a Dios. Y esa obediencia, hermanos, al día de hoy es pesada. Por eso el apóstol Pablo nos dice que nunca nos cansemos de hacer el bien. ¿Y sabe por qué nos exhorta eso el apóstol Pablo, hermano?
Porque es difícil el Evangelio, es difícil. Cristo nos dice que nunca paguemos mal por mal. ¿Pero cuántos obedecemos su palabra? Nunca paguen mal por mal. Más bien, si te hacen mal, ¿qué dice Cristo? Págale con bien. Piense, hermano, usted en lo que le han hecho. Familiares, vecinos, dentro de la iglesia. Y le ha afectado. Pero ¿qué le dice el Señor? No tomes venganza, no pagues mal por mal. La venganza es de nuestro Dios, hermano. No tomemos la venganza en nuestras manos. Y a veces estamos ahí como, pero pues mira lo que me hizo. Por eso es difícil, hermanos, el Evangelio. Cuando tienes que pagar bien por mal. Cristo nos dice, ama a tu enemigo. Cristo nos dice, ora por tu enemigo. Cristo nos dice, ora por el que te persigue. Cristo te dice y nos dice, hermanos, bendice al que te maldice. Y esto es lo que ha pasado, hermanos. Dejaron de hacer el bien. Empezaron a ver lo que no tenían que ver. Empezaron a amar el pecado. Se cansaron de hacer el bien. Y dieron rienda suelta a sus deseos. Y la maldad se empezó a multiplicar. Y cuando la palabra de Dios, hermanos, es olvidada, cuando el pacto de Dios es olvidado, la maldad y el pecado va a tomar su lugar. Empieza con algo pequeño, nos puede dar risa y se va haciendo grande, grande, grande. Dice Jesucristo que en estos tiempos, y él habla específicamente en estos tiempos de Noé, que se casaban, se daban en casamiento, se divorciaban, había una inmoralidad, había un desorden familiar. No había una guía o un alto a esto. Seguían sus instintos, hermano, y seguían independientes de Dios. Se olvidaron de Dios completamente. Y hay algo que tenemos que tener muy en claro, hermanos, y es importante en relación a la maldad y el olvidar al pacto. Y es lo siguiente: todos los seres humanos, todos, hermanos, y aún conociendo a nuestro Dios, creemos que porque estamos bien de salud, que porque me va muy bien en mi trabajo, mi economía, en mi negocio, no tengo problemas con nadie, nada nos ocurre, todo está bien. Y dentro de la iglesia hablamos del pecado, hablamos de las consecuencias de desobedecer a Dios, y dice, pues a mí no me pasa nada de eso y estoy haciendo eso. Y empezamos, hermanos, a convertir el pacto de Dios, los decretos de Dios, en un mito. En un mito. Y empezamos a olvidar, y olvidar, y olvidar. Y empezamos a pensar, no, pues eso que se hablaba allá con Adán y Eva, ese pacto que hizo Dios con ellos, pues se dice en la iglesia, pero yo estoy muy bien. Y empezamos a olvidar y no hablar de lo que Dios ha puesto en su palabra. Pero nuestro Señor Jesucristo dice que se acerca la hora, hermanos, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y dice que se acerca la hora en que sus enemigos, enemigos de Jesucristo, enemigos de Dios, serán puestos como estrado de sus pies.
llega un momento que hay un relajamiento moral. Como ya se normaliza muchas cosas, hermano, ya lo vemos como normal. Y por no meternos en problemas, ya nos quedamos callados. Creo que compartieron entre semana una noticia donde en Estados Unidos un grupo de cristianos se plantó frente a una clínica de aborto para protestar. Y los sentenciaron, los echaron a la cárcel y los sentenciaron a 11 años de prisión. ¿Cuántos estaremos dispuestos a defender la verdad? Hay un relajamiento moral, hermano. Hay un relajamiento familiar. Hay un relajamiento en el pecado. Y los pocos obedientes al pacto, porque es un remanente, los pocos obedientes al pacto que quedan, se atribulan, ven la situación, oran a Dios y reconocen que Dios es el que ha establecido el pacto, hermano, y saben que Dios va a cumplir su pacto. Dios es el que garantiza que ese pacto se cumpla. Y Dios, hermanos, en ese pacto va a hacer con los suyos, va a aplicar su gracia y su misericordia. Vemos las dos líneas y Dios ve la maldad, la de Caín y la de Set, y le habla a Noé. Nos dice ahí el versículo 9 de este capítulo que acabamos de leer. Lo siguiente, dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios, hermanos, dice la Biblia, con Dios caminó Noé. Noé era un hombre que conocía el pacto de Dios, un hombre que obedecía el pacto de Dios y un hombre que enseñaba a sus hijos el pacto. Y un hombre que estaba en pacto con Dios. Un hombre que amaba profundamente a Dios. Pero eso lo había puesto Dios como un don en el corazón de Noé. No es obra del hombre, es Dios por quien tiene misericordia. Pero ¿qué hizo Noé? Con esos dones que Dios le dio, los volvió a entregar a Dios para su gloria y su honra. El versículo 10 nos dice que engendró a 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Nos habla aquí que Dios es un Dios que también pacta con la familia, con sus hijos, hermano. Noé estaba en pacto con Dios, sí, pero también con la familia. Y Dios le da estas enseñanzas a Noé para que la transmita a las generaciones siguientes, a sus hijos. Dios enseñaba el pacto a su descendencia, le enseñaba a obedecer el pacto, porque no nosotros lo hacemos por voluntad propia. Dios nos enseña cómo debemos obedecer su palabra. Dios les hablaba de la historia del pacto y de cómo Dios tuvo misericordia de Adán y de Eva. Pero también Dios le daba y les enseñaba la importancia de obedecer el pacto. El versículo 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Hermanos, yo creo que usted y yo conocemos lo que es la violencia, y no solamente física, violencia moral, violencia de palabra, de cómo se está perdiendo los valores morales que Dios ha establecido. Lo estamos viviendo, hermano, en todo el territorio nacional. Que las noticias no lo digan es otra cosa. Pero vemos en las redes sociales todo lo que se publica.
La violencia nos rodea. Y esto que habla la Biblia en Génesis no es diferente a nuestros días, hermano. No se sienta que aquí somos mejores, somos no tan mal. No es diferente a nuestros días. Pero ¿qué pasa? Ahí Dios con Noé le habla primeramente que tiene una familia. Dios ve que Noé ha obedecido y ha enseñado el pacto a su familia. Pero después nos habla de la violencia. Nos dice primero que Noé era perfecto, pero también le muestra que después la tierra se corrompió. Y ahí nos muestra Dios el contraste. Una familia que obedece la ley de Dios y los demás hundidos en la corrupción del pecado. Y aquí está el mundo, hermanos. Ese es el mundo que odia a Dios. El mundo violento, el mundo que no le importa el pacto. Pero Dios habla con Noé. Y dice que la Biblia, que Noé halló gracia de Dios. Toda la tierra, hermano, estaba llena de odio, de maldad. Y el versículo 12 dice: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El camino que había dado Dios se corrompió. Y esto es algo, hermanos, que hay que enfatizar en esta tarde. ¿Por qué se corrompe el ser humano? ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Por qué llegó a este punto la descendencia de Set? Porque permitimos, hermanos, que el pecado vaya entrando poco a poco, poco a poco. ¿Por qué pasan las cosas en el matrimonio? Porque permitimos que lleguen a un punto. ¿Por qué pasa lo que pasa en las relaciones familiares? Porque permitimos que llegue a un punto fuera de los lineamientos de la palabra de Dios. ¿Por qué permitimos que las relaciones en la iglesia lleguen a un punto, hermanos, sin solución? Porque no se aplica disciplina. Por esto, hermano, por esto se corrompe el pueblo de Dios. Y hay algo que hay que comentar. A Dios no le importa, hermano, que tú seas exitoso. A Dios no le interesa. A Dios no le interesa que yo tenga un puesto muy alto en mi compañía y que tenga un excelente salario. A Dios no le importa eso, hermano. Lo que le importa a Dios, hermanos, es que tú y que yo seamos obedientes a su palabra. Y mucha de la gente, la mayoría de la gente que habla aquí en Génesis, eran gente exitosa. Dicen que eran valientes, hombres valientes de la antigüedad. Eran reyes, eran gente fabulosa, hermanos, que tenían éxito, pero no eran obedientes a Dios. Y a Dios le importa muy poco el éxito. Dios le importa la obediencia a su ley. Y la tierra llegó en ese punto que había decidido no continuar a enseñar, no continuar a aprender, no continuar a obedecer el pacto de Dios. Se había corrompido por sus opiniones personales. Yo voy a hacer lo que mi corazón me pide, lo que mi mente me pide, lo que yo creo, lo que a mí me parece. Pero hermano, le voy a decir algo. A Dios no le importa su opinión. A Dios no le importa su opinión. Y no se enoje. Tampoco, no se enoje conmigo, porque tampoco le importa mi opinión.
La semana pasada en la plática de la escuela dominical hablábamos de un cantante apóstata y ecuménico, Jesús Adrián Romero, que espero que usted no sea seguidor de sus cantos. Pero entre muchos videos que publicó este más reciente decía que Dios es un Dios egoísta. Fíjese, Dios es egoísta. ¿Por qué si Él da el talento de la voz y da el talento de tocar un instrumento, por qué Él demanda la adoración para Él? Si no me cree, búsquelo. Búsquelo. Pero es un ecuménico y es un antagonista a la palabra de Dios. ¿Por qué Él demanda solo la adoración y por qué no puedo yo cantarle a otra persona? Hermano, hermana, el hombre siempre ha querido ser el centro y quiere quitarle ese lugar a Dios. Quiere el lugar de Dios desde Satanás, que estaba en los cielos, y el hombre en el Edén. Desde ese día, desde esos momentos, quieren quitarle el lugar a Dios. Dios le había enseñado a los hombres su ley, Dios le había enseñado cómo hacer sacrificios, Dios había enseñado cómo obedecer el pacto, cómo aprenderlo, pero el hombre no quiso obedecer. El hombre practicó el asesinato, el hombre practicó la poligamia, practicó la inmoralidad sexual, le dio la espalda a Dios y la tierra se hundió en corrupción. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo la destruiré con la tierra. Mire usted, hermano, la relación que tiene Dios con Noé. Tan es así que Dios le comunica sus planes. Si usted tuviera esa oportunidad, hermanos, y Dios le dice eso, ¿qué pasaría en su mente? ¿Qué pasaría por su mente? Porque esperaríamos que si Dios me habla es para decirme: vas a ser bendecido, vas a tener esto, vas a hacer lo otro, pero todo lo contrario. Le dice a Noé: el lugar donde tú vives, el lugar donde reside tu familia, tu hogar, los que están contigo, a los que tú amas, a los que atesora, va a desaparecer. Yo lo voy a destruir todo. Voy a destruir todo lo que ves. Si usted recibiera esa información de Dios, hermanos, ¿en qué pensaría primero? ¿Su dinero en el banco? ¿Su casa? ¿Su carro? ¿Sus hijos? Porque nos apegamos a lo que tenemos, hermanos. Nos apegamos a lo que tenemos, y es la verdad. Dios le dice a Noé: todo lo que ves, yo lo destruiré, va a desaparecer, porque esta tierra está en contra de mí, está en contra de mi pacto, ese pacto de gracia y de misericordia. Pero, hermanos, algo que vimos ahorita en el canto Gracia y Paz, pero el último, vemos lo grande y misericordioso que es Dios. Dios ve a Noé y a su familia, gente que caminaba con Dios, y decide salvarlo. Y me llega en el momento, ahorita, la idea de que Dios ve a alguien que sí seguía su pacto, que sí obedecía a Dios. Pero ¿se acuerda cuando Abraham fue a interceder por Sodoma y Gomorra? ¿Qué le dijo Abraham a Dios?
¿Vas a destruir a los justos con los injustos? Si hay 50 hombres fieles ahí, ¿los vas a destruir? ¿Qué dijo Dios? Está bien, si hay 50, no lo destruye. ¿Pero qué pasó, hermano? ¿Cuántos hubo ahí? Ninguno. Y Dios destruye Sodoma y Gomorra. Pero aquí Dios, hermano, en su misericordia ve a Noé, gente que caminaba con Dios, que obedecía su pacto y decide salvarlo. Le voy a decir una cosa, Dios, o más bien Noé y su familia, no merecían la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios, hermano, es por gracia. Ellos no hicieron nada para recibir esa gracia, para ser salvados por Dios. Usted, hermano, ni yo merecemos nada. Si tenemos gracia por Dios, es por Cristo que la compró por nosotros. Y vemos aquí después que Dios hace un plan y se lo transmite a Noé y le dice: vas a hacer lo siguiente. Hay un pastor, ¿no? Yo lo tomo como lo que es, dando una ilustración, porque dice que el evangelio para muchos es locura. Entonces le dice: ¿usted sabe qué locuras Dios le dijo a Noé? Esas locuras de Dios, vas a hacer esto con estas medidas, en ellos te va a escapar tu familia y van a escapar los animales que yo te voy a decir, que yo te voy a mandar, porque viene un diluvio. Hermano, si interpretamos correctamente la Biblia, se dice que antes del diluvio no llovía, que durante las mañanas o la noche la tierra se cubría ¿de qué? De un rocío. Y es como Dios mantenía su tierra. No había llovido, hermano, sobre la tierra. Entonces ahí es donde se puede pensar y decir este pastor, ¿entiendes las locuras de Dios? En este caso Noé, porque le dice: primero vas a hacer un barco, un arca, una embarcación grande. Noé no había visto, creo que en ese tiempo, un barco, hermano. Y aquí para los jóvenes, aquí la Biblia habla de ciencia. Y Dios le está dando ingeniería naval a Noé, porque les dice cómo la vas a construir, con qué material, y les da una serie de instrucciones, hermanos. ¿De dónde cree que salió eso? No salió de la mente humana, salió de la palabra de Dios, que Dios la dio, Noé en este caso. Todas las ciencias que hay ahorita, que se han conocido, han sido porque Dios las ha establecido en su palabra. Le da instrucciones a Noé: la vas a cubrir con brea, le vas a dar estas medidas, tu familia se va a salvar ahí, y voy a mandar los animales que voy a salvar, porque viene lluvia. Imagínense a Noé, lluvia, un barco, no va a salvar. Pues ¿de qué, hermano? ¿Pero qué hizo Noé? Obedeció. Hermano, déjele lo difícil a Dios, por tan difícil que se le vea, déjelo a Dios. Pero también déjele lo fácil a Dios. Usted obedezca a Dios. Déjele a Dios lo que Dios ha decretado, aunque parezcan locuras, aunque va en contra de lo que yo quiero. Déjeselo a Dios, hermano. En el momento difícil de tu matrimonio, de tu trabajo, de tus finanzas, quiero que sepa, hermano, que nuestro Dios, el Dios de pacto, nunca ha sido infiel. Dios siempre se acuerda de usted,
Se acordó de Noé y de su familia. Y un día, hermano, se acordó de usted. Y un día se acordó de mí. Y nos llamó, puede ser que, oye, pero pues Dios me llamó de una manera que muy fuerte, pues no importa, hermano, pero Dios se acordó de nosotros. Nosotros, hermanos, que mereciendo el infierno. ¿Desde cuándo merecemos el infierno, hermano? Como personas. Desde que fuimos concebidos. Desde ahí fuimos concebidos para el infierno. Pero Dios nos regaló a su Hijo, hermano. Nosotros, mereciendo el fin de nuestras vidas, nos dio la vida en Cristo. Nosotros, mereciendo el rechazo total de Dios, nos hizo acepto en el amado. Pero eso tuvo un costo. Costó la vida de su Hijo, Jesucristo. Cuando Cristo, hermanos, cuando el Hijo de Dios expiraba en aquella cruz, cuando entregaba su vida, hacía patente el pacto de gracia para los suyos, para usted y para mí. Y ahorita mientras entonábamos el canto que puso nuestro hermano Jezreel, tengo aquí algo que escribió A.W. Pink, Arthur W. Pink. Y voy a, ahí ¿cómo se dice? Le puse un resumen a lo que él mencionaba acerca de esto, de la gracia de Dios, de la expiación. Dice, no olvidemos que la expiación se originó en el buen placer de Dios, en lo que a Él le agradaba, no en lo que vio en nosotros. Él no estaba obligado a salvar a ningún pecador. No tenía ninguna obligación de proporcionar a un redentor. Que lo haya hecho, que haya dado a su Hijo Jesucristo, fue puramente una cuestión de gracia. Y en la propia naturaleza, el otorgador de la gracia, en este caso Dios, es libre, hermanos, absolutamente libre para otorgarla o retenerla, para dárselos a uno y para retenérselos a otro. En eso nosotros no vamos a cuestionar y no debemos de cuestionar a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Predicar la palabra de Dios, orar por ellos, pero está en Dios el que la otorgue, hermanos, porque Él es libre. De lo contrario dejaría de ser gracia y se convertiría en una deuda contraída por el que la recibe. Hermano, un día Dios le vio a usted, un día Dios me vio a mí, un día Dios se acordó de usted, un día Dios se acordó de mí, y fue por pura gracia. ¿Sabe lo que pasó, hermanos, después con Noé? ¿Sabe cuánto tiempo Noé estuvo predicando? Porque él buscaba gente que se arrepintiera. Pero esperemos que Dios nos dé, hermano, una oportunidad para continuar una tercera parte acerca del pacto de Dios. Para continuar con este mensaje acerca de la reprobación del hombre, de la corrupción, pero que hay un pacto de Dios. Y no olvide, hermano, no olvide que el pacto de Dios, porque Dios en su pacto es fiel. Un día Dios le vio a usted, un día Dios me vio a mí, y fue por gracia. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias en esta tarde, porque nos has hablado, Padre, por tu palabra, única regla de fe y conducta. Señor, que esta palabra llegue al corazón de tu pueblo, que redarguya, Señor, nuestro corazón. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.